plan a bachelorette party. It'll be good bonding for everyone. You two are called to be family. Yeah, right. Don't remind me. You walked in each other's path. You learned a lesson. A lesson that may serve you again. Okay, that's enough. Thank you very much. One more thing. Right over there is a QR code that you can tip me with. Change the hearts you know are wrong to reach the place where you belong. Oh my God, what is happening? Okay, it's Who am I? It's me. It's Mom. If you're me and I'm you, then who's that? I'm Grandma, sweetheart. Han pasado más de 20 años desde que Un Viernes de Locos o Freaky Friday llegó a la pantalla para convertirse en un clásico inesperado de Disney. Lo que parecía una comedia familiar más terminó marcando a toda una generación. Fue referencia obligada en la cultura pop, moldeó el humor adolescente de principios de los 2000 y con el tiempo se ganó un lugar entre las películas favoritas de quienes crecieron en esa época. Ahora, 2 décadas después, la secuela Otro Viernes de Locos o Freaky Friday intenta revivar esa chispa nostálgica con una nueva dosis de magia y enredos. Comencemos. En 2003, Un Viernes de Locos nos presentó una dupla improbable pero encantadora. Curtis y Lohan como madre e hija atrapadas en un intercambio de cuerpos. La premisa no era particularmente novedosa, pero funcionaba gracias a la química entre ambas y a su capacidad de transmitir una lección universal: aprender a ponerse en el lugar del otro. La película fue un inesperado éxito de taquilla y con el tiempo se consolidó como un pequeño clásico generacional. Más de 2 décadas después, Disney apuesta por la nostalgia con Otro Viernes de Locos, en la que Anna, Lindsay Lohan, ahora madre soltera, y Tess, Jamie Lee Curtis, la abuela veterana, se ven envueltas en una nueva ronda de confusiones mágicas. Esta vez, el intercambio se multiplica. Harper, la hija adolescente de Anna, y Lily, la hija de Eric, el nuevo interés romántico, también cambian de cuerpos. Lily y Harper, las chicas que deberían cargar con parte del arco central, quedan reducidas a roles muy blandos e insípidos. Aunque se nota la intención de serlas motor de la trama, en la práctica carecen de desarrollo y nunca llegan a sostenerse por sí mismas. De hecho, esta película se nota pensada tanto para nuevas generaciones como para los fans de siempre. La inclusión de Harper y Lily buscaba atraer a los jóvenes de hoy, pero al final termina siendo más un fanservice. El protagonismo real sigue estando con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, mientras que las adolescentes, aunque importantes para el plot twist, acaban ocupando un lugar secundario. Se percibe que el cambio de enfoque hacia las chicas fue influenciado por el público previo de la primera parte, y no necesariamente por una intención genuina de dirigir la historia a una nueva audiencia. Donde sí brilla la película y con fuerza es en la química de sus 2 protagonistas originales. Jamie Lee Curtis, a sus 66 años, demuestra una vez más que no le teme al ridículo y que puede lanzarse a la comedia física y exagerada con un desparpajo admirable. Incluso en escenas donde el guión no tiene demasiado sentido, ella logra darle vida y convertirlas en momentos memorables. Lindsay Lohan, por su parte, cumple con solidez. Quizá ya no tiene el mismo brillo actoral de antes de que su carrera se viera truncada, pero en esta película se nota cómoda, conectada y sobre todo efectiva cuando comparte pantalla con Curtis. Juntas siguen siendo el corazón y la razón de ser la historia. En cuanto a los cameos, la película queda a deber en varios casos. Aunque emocionan por un instante, su ejecución es poco funcional y hasta desperdiciada. Los exintegrantes de Pink Slip regresan únicamente para una breve aparición en una fiesta y en el final musical, sin oportunidad de brillar por sí mismos. El hermano de Anna, Harry, aparece con apenas 3 líneas. El regreso de Jake, interpretado por Chad Michaels, se siente agregado de último momento y lo convierten en un personaje creepy, obsesionado con la madre de Anna, Tess. La broma sobre su enamoramiento puede resultar para algunos incómoda y claramente se nota que no formaba parte del plan original. Por otro lado, hay cameos que funcionan muy bien. Blake Hale, interpretado por Elaine Hendrix, es un acierto y aporta un guiño divertido y bien ejecutado, dándonos más fanservice dentro del universo de las películas de Lindsay Lohan. También es notable la aparición de Mr. Bates, interpretado por Stephen Tobolowsky, que se siente natural y contribuye al humor de manera efectiva. En cuanto a la música, la secuela tampoco logra replicar el poder del soundtrack original. La primera película se distinguía por un acompañamiento atrevido para Disney, bandas del momento como Simple Plan, un cover rockero de Britney Spears y un estilo alternativo que conectaba con los jóvenes de inicios de los 2000. Otro Viernes de Locos, en cambio, carece del soundtrack memorable. La selección musical es genérica y no aporta personalidad a las escenas. Otro elemento que decepciona es la incorporación de Ella, la nueva artista de la que Anna es manager.
El personaje resulta soso y su función principal se limita al concierto final. Apenas aparece llorando por su exnovio o quejándose de que no le gustan sus canciones, intenta cantar temas que originalmente Anna podría haber interpretado, pero nunca logra destacar. La sensación es que su inclusión solo sirve para el cierre musical sin aportar profundidad ni dinamismo a la historia. Aún con estos tropiezos, hay que reconocer que otro Viernes de Locos se posiciona por encima de otras segundas partes live action de Disney. Comparada con secuelas como Abracadabra 2, Más barato por docena o intentos similares, esta se siente más cuidada y mejor lograda, aunque tampoco alcance la perfección ni la frescura del clásico original. La película funciona más como un ejercicio de nostalgia que como una historia autónoma, pero consigue mantener viva la esencia gracias al talento y la entrega de sus protagonistas. En conclusión, la secuela puede no ser increíble ni impecable, pero ofrece suficiente encanto para justificar su existencia. Es un recordatorio de que algunas fórmulas, aunque repetidas, todavía pueden arrancar sonrisas cuando se tiene la suerte de contar con dos actrices cuya química sigue siendo lo mejor de lo mejor. Por eso yo le doy un 7 de 10. ¿Qué opinas de esta secuela? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de diseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.